Pichincha Universal, generando noticias. Pero que no tenía otra alternativa este gobierno, porque 2 años en donde supuestamente pudo haber dado un giro a lo que nos manifiesta de un modelo insostenible economista, quizá eran suficientes como para dar por lo menos una luz de hacia dónde se va. Bueno, yo creo que el gobierno ha dado muchas luces. ¿Hacia dónde vamos, economista? Primero, a cambiar este modelo económico en el cual ya el Estado no es el centro, porque tampoco va a tener los ingresos. No sé si sea por convicción o por necesidad. Simplemente lo que se ha visto es que, al igual que en otras economías de la región, es el sector privado el que tiene el que tendría que llevar adelante el crecimiento económico, con inversiones, con inversión extranjera también, inversión nacional, y eso paulatina, creo que por lo menos el decir, bueno, el Estado ya no es el que lidera la actividad económica, tiene, primero, es por falta de recursos. Y esta transición es una transición complicada y dolorosa, porque es sin los recursos de antes y con la obligación de pago de todo aquello con lo que nos endeudamos, y la intencionalidad de ir logrando un equilibrio fiscal. Para eso mismo, yo sí diría, el gobierno primero ha dado ese giro, ha dado giro en, todo lo que es libertad de expresión, lo veo yo así, pero en lo económico yo creo que ha sido importante, en mi criterio, el buscar otras fuentes de financiamiento. Ya ese financiamiento en el mercado internacional no es una cuestión de que se quiera o no se quiera, ha llegado a un límite. Todavía habría cómo continuar con endeudamientos, con colaterales de petróleo, etcétera, pero todo muy costoso y sin una luz por ese lado. La luz que ha salido por otro lado es hacer un ordenamiento fiscal de la economía y hacer un ordenamiento estructural de la economía. Cuando usted me dice cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero, bueno, no tenemos todavía un detalle de todos los cambios estructurales que se buscan, porque el gobierno creo que ha sido muy cauteloso en eso. Se va a fijar topes a los presupuestos que puedan solicitar las entidades públicas. Ese es uno de los cambios. Bueno, ¿por qué eso? Porque yo creo que en la base de todos estos cambios estructurales está el ordenamiento fiscal, lo que se llama la consolidación fiscal. El apartarnos de esta política en la cual en los años anteriores hemos tenido déficits fiscales de menos 5%, menos 6%, menos 8%, menos 4%. En los años anteriores, estoy mencionando de 2014 a 2017, a buscar el equilibrio fiscal. Uno de los pasos que me parece a mí importantes ha dado el gobierno en la búsqueda de esa consolidación fiscal ha sido el acercamiento que ha tenido con el Fondo Monetario Internacional. Pues a mucha gente le parece un organismo que no funciona o lo que sea, pero ha sido, yo pienso que ahí se resumen algunas de las propuestas de rectificación más importantes. Por ejemplo, en lo fiscal, buscar el equilibrio fiscal, ya no tener esos déficits, pero para ello significa ordenar, saber cuánto voy a tener de ingresos y cuánto voy a tener de gastos. En los gastos se ha propuesto recortes a los gastos corrientes, a los gastos de capital. En los gastos de capital es donde más se ha hecho, lamentablemente. En los gastos corrientes, los recortes creo que han sido todavía insuficientes. Por el lado de los ingresos, hay toda una discusión de cómo incrementar los ingresos tributarios y de cómo evitar, también toda esa salida de gastos que implican los subsidios a los combustibles. Sin eso, sin hacer esas correcciones, pues va a haber muchas dificultades en el equilibrio fiscal. Sin embargo, en algunos cambios, por ejemplo, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, no sé si ahí se va a recoger, pero se han recogido en algunas otras leyes, eso de cortarle el financiamiento
del Banco Central al gobierno es, a mí me parece, un cambio fundamental, un cambio que definitivamente va a aportar para el inicio del fortalecimiento del Banco Central en el tiempo, porque en este momento, usted sabe, hemos llegado a una situación, digamos, de los años anteriores se le sacaron recursos del Banco Central para gasto fiscal y hemos llegado a una situación en la cual los activos líquidos de alrededor de 3.500 millones no dan soporte a los pasivos exigibles que son por más de 10.000 millones. Entonces, esa brecha gigantesca de alrededor de 7.000 millones se tiene que ir disminuyendo en el tiempo. Y sobre eso se han dado ciertos pasos. Le cuento, economista, que se está produciendo una enorme discusión acá en nuestras redes y le agradecemos muchísimo por activar precisamente esta esfera pública, esta dinámica de interacción. Permítanos solamente trasladarle un par de inquietudes. Acá nos dice Vladimir Gómez, básicamente nos habla sobre el tema de las medidas que ha tomado este gobierno. Dice, la luz más brillante son los 4.500 millones de dólares perdonados a los empresarios y banqueros, nos manifiesta. Y por aquí algunos otros amigos nos consultan qué se ha hecho con el dinero que se ha obtenido. Ayer nos decía el presidente de la Cámara de la Construcción que 2.200 será que ha llegado el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que es de 4.200 millones, que se está yendo a gasto corriente, o es más bien a Reserva Monetaria Internacional para fortalecer a los bancos, bueno, a la institucionalidad de los bancos. En el primer caso, bueno, Sí. cuando uno viene a esta radio siempre se va a activar, digamos, mi punto de vista tal vez choca con el de muchos oyentes, pero no importa, para eso estamos. A mí me gusta siempre la posibilidad de que podamos hablar entre todos, claro, con respeto siempre, evidentemente, de eso se trata. Bueno, en primer lugar, digamos, el perdón, el supuesto perdón de La remisión de multas e intereses. tributaria que se aplicó en el 2018, ¿no es cierto? Yo creo que no estoy de acuerdo en el que se apliquen remisiones sucesivas, porque hubo en el 2015 una remisión, en el 2018 una remisión. Pero yo diría, primero no es sobre deudas en firme, no fueron sobre deudas en firme de las empresas. Eran sobre una gran proporción sobre litigios judiciales. Muchos de ellos, digamos, de litigios en los cuales obviamente no había pues el acuerdo de las empresas. Y yo creo que en ese sentido, digamos, por un lado aumentó la recaudación tributaria, digamos, por el lado de lo bueno, ¿no? Por el lado de lo crítico, sí. O sea, en una remisión hay perdones, digamos, o amnistías de segmentos que debían ser pagados y de segmentos y otros segmentos en litigio que capaz que el gobierno nunca los hubiera ganado. Entonces, y yo pienso que digamos, primero eso ya es una medida que fue tomada, no debe ser reiterativa, no debe ser tan continua como de 2015 a 2018, yo creo que no debe haber nuevamente, y ahí no se puede esclarecer exactamente qué segmento fue un segmento en litigio y qué segmento no lo fue una facilidad para las empresas o para las empresas, para la banca o cualquier segmento que es. Lo de fondo es que la gente percibe que se ha estado gobernando para una élite y no necesariamente para los intereses de los 17 millones de ecuatorianos. Yo diría que obviamente esas medidas, ese tipo de acciones de las que se habla, digamos, uno dice, favorece a las empresas. Pero yo veo por el otro lado la importancia, digamos, qué es lo que tal vez le haya movido en ese momento, es la fuerte necesidad de recursos, digamos, de ingresos tributarios o de ingresos fiscales, diría yo. ¿Por qué? Porque han sido años en los cuales se dejó de percibir el ingreso, el necesario ingreso, el suficiente ingreso que se tenía antes con altos precios del petróleo. Entonces ha sido una forma de compensar sin ir a las medidas de fondo. Porque
Pero sí también diría se que en cambió la años forma. anteriores digamos, hay que tomar en cuenta que cerca de 2.500, 3.000 millones de dólares se están utilizando anualmente en subsidios a los combustibles. Y Se ha retirado para, por lo se menos, ha retirado unos dos de parcialmente. El monto, digamos, el monto no es el más significativo. Quizá el monto más significativo en subsidios es en el gas de uso doméstico, o es en los combustibles, por ejemplo, la gasolina extra, el diésel. Todavía sigue habiendo una gran cantidad de ese subsidio, y yo creo que nosotros no vamos a poder tener, digamos, no es técnicamente aceptable que nos estemos endeudando para sostener esos subsidios. Entonces, sí debe el gobierno, como un objetivo, focalizar ese tipo de subsidios. Ya, para aprovechar el tiempo, economista, y qué pena, se nos ha terminado, pero acá tenemos un elemento importante. Hay una reforma que se espera en el Código Monetario y Financiero sobre la gobernanza del Banco Central del Ecuador y la conformación de Junta Monetaria y Financiera, y reformas para masificar el acceso de los ecuatorianos al mercado de valores. ¿Cómo podría impactar positivamente esa inclusión? La democratización del acceso de la gente a las, digamos, a acciones de diferentes empresas, yo creo que es clave, es importante. Pero yo creo que, bueno, todo lo que se haga para mover el mercado de valores, creo que es fundamental, es una nueva fuente de financiamiento para las empresas, sería una nueva alternativa de inversión para el ahorro de las familias, pero creo que hay, digamos, dentro de todas las reformas que ha mencionado, yo creo que hay, María Isabel, Sí. Una importancia en la reforma laboral, que creo que impacta de manera generalizada. Creo que ahí hay que tomar en cuenta cómo ha crecido el empleo inadecuado. El empleo inadecuado está en alrededor del 57% en el año, digamos, en junio de 2019, cuando estábamos en un 46% a fines de 2014, cuando estábamos todavía con altos ingresos. El empleo adecuado ha caído a un 38% en junio de 2019, cuando estábamos en un 49% a diciembre de 2014. Entonces se ve un deterioro del empleo formal de alrededor de 11%. O sea, de que hay algo que hacer, hay que hacer algo con eso. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que todo lo que se haga, digamos, en pro de que los nuevos trabajadores puedan tener nuevas alternativas, qué sé yo, por horas, por tiempo parcial, por ejemplo, nuevos tipos de contratos que ya no, digamos, que no mantengan privilegios que ya no se pueden tener, como altos costos de despidos, mantener todo el segmento de personas que está empleada con empleo formal con digamos, con las modalidades de contrato que están vigentes sin hacer ningún cambio en sus derechos adquiridos, sí, pero para esta cantidad de personas, que son el 57% de la población económicamente activa, que está deseando tener un empleo formal y que no accede, tener nuevas opciones laborales, yo creo que es algo importante y algo que habría que impulsar. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.